Buenas noches, ingeniero, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3. Nosotros vamos a hablarles sobre la elaboración, el proceso de elaboración de las planchas de cobre con una medida de 1 metro cuadrado, 47 kilogramos, al 99.99% de pureza. Dentro de la industria en las cuales la ingeniería de proceso es fundamental, vamos a encontrar las industrias metalúrgicas, la cual está basada en el uso de la metalurgia como técnica en la obtención de tratamientos de metales a partir de minerales metálicos. Es una rama que aprovecha lo que es la ciencia, tecnología y arte para obtener metales y minerales industriales, partiendo de minas, de una manera más eficiente, económica y resguardando sobre todo el medio ambiente, a fin de adaptar estos dichos recursos para lo que son beneficios y desarrollo del bienestar de la humanidad. Se considera la metalurgia como una industria básica, debido a que sus productos pueden convertirse en insumos que serán utilizados para la construcción de infraestructuras. Al realizar este proyecto de proceso de elaboración de planchas de lo que es de cobre, se enfatiza la idea de poner en práctica las fórmulas impartidas en clases para poder darlos a conocer en un caso práctico de la vida real. El objetivo de este proyecto es reforzar estos conocimientos y fórmulas de clase para ponerlos en práctica en una exposición de datos obtenidos en la elaboración de un prototipo mediante el uso de un software. La primera fase del proceso es la fase de exploración geológica. En esta fase se pueden verificar los tipos de rocas presentes en el subsuelo y saber a ciencia cierta si existen o no minerales. De acuerdo a las características de los procesos geológicos, el cobre está presente en la corteza terrestre de forma de mineral sulfurado, cuyas características determinarán su posterior procesamiento. Extracción de cobre. Tal como su nombre indica, este procedimiento mediante el cual se extrae el cobre de la tierra es el objetivo principal, por lo tanto, se busca sacar el mineral macizo, rocoso, para llevarlo de forma segura a la planta donde será separado de otros minerales y se obtendrá el cobre más puro. Perforación. Consiste en hacer hendiduras en la tierra, en las que más adelante se pondrán explosivos. La tronadura consiste en que los explosivos puestos en los hoyos son detonados a control remoto para fragmentar el macizo rocoso y ser cargado mediante palas y equipos de gran tonelaje a través de camiones de grandes medidas, y que el material sea procesado en la planta de cobre. El transporte. Los camiones, trenes o correas llevan las rocas a su lugar de destino para continuar con el proceso productivo hasta llegar al chancado. El chancado es el principal objetivo del chancado es disminuir el tamaño de los fragmentos de roca mineralizada a un diámetro de media pulgada, que equivale a 1.27 centímetros, más o menos. Este procedimiento es necesario para que el material pueda ser tratado en las siguientes etapas del proceso productivo para lograr los famosos chancadores, que son equipos eléctricos de grandes dimensiones que van literalmente demoliendo las rocas hasta lograr un tamaño deseado. Del chancado pasa a la fase de molienda. A diferencia de los óxidos, en el caso del cobre sulfurado se necesita reducir aún más el tamaño de los fragmentos de roca. Este paso es lo que se conoce como molienda, y tal como su nombre lo indica, muele el material para que sea más fácil separar el cobre de otras sustancias y así acercarse a un mineral de mayor pureza. En la molienda, los fragmentos son triturados al máximo de una granulometría de 0.18 milímetros. Esta labor se realiza para encontrar las partículas de cobre separadas lo más posible de unas sustancias. El modelo que utilizamos fue un molino de bolas, que consiste en que dentro del molino se encuentran bolas de acero para llegar a los 0.18 milímetros.
En la fase de flotación, el material obtenido de la molienda es sumergido en grandes piscinas, llamadas celdas de flotación, en las que gracias a las acciones de los reactivos el cobre emerge a la superficie dentro de burbujas. Como sabemos, ingresa a flotación el lodo, y este lodo tiene dos características, que son hidrofóbicos e hidrofílicos. Lo que se busca en flotación es separar los hidrofóbicos de los hidrofílicos para así obtener un concentrado de cobre. En la etapa de flotación tenemos tres tipos de flotadores, que son flotación primaria, flotación secundaria y la limpieza. A través de la limpieza obtenemos lo que es el concentrado de lo que queremos. Los reactivos que se le añaden pueden ser colectores, depresores, espumantes o otros aditivos. Los colectores tienen la función de hacer que las partículas de cobre y molibdeno hagan todo lo posible por rechazar el agua. Su objetivo es generar una conducta hidrófoba o fobia al agua, en el que el mineral, para que éste se separe del agua, ingrese las burbujas de aire. En los reactivos depresores, su función general es el efecto inverso que a los colectores, pero en el otro tipo de minerales presentes en las piscinas, es decir, que el material que no se necesita recolectar prolifera el agua antes que el aire. Por ejemplo, la pirita en el sulfuro, que no tiene cobre. Los espumantes, su gran tarea es generar burbujas resistentes. El cobre y el molibdeno, que se necesitan un lugar firme en el cual resguardarse del agua. Y en los otros aditivos, el resto de los componentes añadidos cumplen la tarea de estabilizar la acidez del material a un valor del pH determinado, que es más o menos 10, para que el proceso de flotación pueda llevarse a cabo sin problemas. Un ejemplo de estos aditivos es el cal. Bien, ahora pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de fusión, donde se encuentra un horno de función flash. En esta etapa de horno flash, de función flash, tenemos el que es el secado. Esta etapa, el secado, se encuentra a una temperatura de 100 grados Celsius, donde ingresan sólidos a un 82% y agua al 18% proveniente de la corriente de flotación, a un proceso como el nombre mismo lo indica, que es secar el concentrado. Sale por otra corriente parte del agua que ingresó por la corriente de flotación, y de salida por otra corriente donde pasa el sólido con una humedad original de concentrado a un 8% y un 92% de sulfuros. Este 92% de sulfuros corresponde a un 55% de pirita y un 36% de calcopirita. En la siguiente etapa de este horno flash encontramos la tostación. La tostación se encuentra a una temperatura de 600 grados Celsius, que aquella ingresa del secado el sólido con la humedad del concentrado un 8% y se inyecta oxígeno por medio de otra corriente. Este proceso interviene en reacciones químicas para poder así lograr la reducción del contenido de azufre en el concentrado, que va a salir hasta llegar a un valor óptimo para la función de la mata. En este proceso se elimina el agua proveniente del concentrado que se había ingresado al inicio, entonces sale por medio de otra corriente. El concentrado de óxidos y sulfuros de hierro pasan a la siguiente etapa. La siguiente etapa tenemos la etapa de fusión, que se encuentra a una temperatura de 1200 grados Celsius, el cual hace necesario un cambio de estado de agregación de la materia, donde se liberan algunos elementos de sólidos a líquidos. En esta función ingresa de la corriente de tostación el concentrado de óxidos y sulfuros de hierro. Y por medio de esta corriente, de otra corriente, ingresan como fundentes lo que son los óxidos de silicio y también los sulfuros. En esto intervienen también reacciones químicas para poder así eliminar lo que es la escoria, que se va a formar por reacción de óxido de hierro líquida.
y esta escoria va a salir de esta etapa y también por la corriente va a salir lo que es el dióxido de azufre. Pasaría a la etapa de conversión, sulfuros de cobre denominados mata con un 80% de pureza. En la etapa de conversión ingresa la mata proveniente de fusión, y en esta etapa también se ingresa oxígeno para terminar de sacar la escoria que queda, es decir, el hierro remanente que es proveniente de la mata. En este proceso también sale lo que son gases como el dióxido de azufre. El cobre sale de este proceso a un 99%. Este es denominado cobre blister, para pasar a la siguiente etapa. En la etapa de refinación y moldeo, se intenta también lo que es la refinación, quitar el exceso de oxígeno proveniente de la etapa anterior. Esto se hace por adición de gas natural y aire, mezcla de aire y gas natural. Luego de esto luego de este proceso, el moldeado consiste en depositar el cobre, que tiene una pureza del 99.7%, en recipientes en forma de camisa, como lo podemos observar. Luego de este proceso, se deja enfriar y se pasan a intercalar con cátodos de planchas de acero inoxidable. Es decir, que estas planchas van a ir una de cátodo de acero inoxidable y una de ánodo de cobre, así como lo podemos observar. Este proceso se denomina electrorefinación. En este proceso se sumerge las planchas de acero inoxidable con las de los ánodos de cobre en piscinas que contienen una solución de sulfato de cobre y ácido sulfúrico durante 12 días, que también se le inyecta corriente continua. En este proceso las partículas de cobre, del cátodo de cobre, se adhieren a acero inoxidable, que es para formar el cobre al 99,9% de pureza. Tenemos un subproducto que es el lodo anódico, que contiene trazas de plata, oro y platino, que se recuperan en un proceso totalmente diferente. Luego que se termina este proceso de 12 días, se retiran las planchas de acero inoxidable con el cobre obtenido y pasan a una etapa de cortado, donde se separan las planchas de cobre de la plancha de acero inoxidable y se obtienen el producto final, que son planchas de cobre con un 99.9% de pureza, de un peso de 47 kilogramos y medidas de 1 metro cuadrado. Gracias. Bueno, se tomó una base de cálculo de 100 toneladas y transcurrido el proceso hasta llegar a la etapa de refinación, se han encontrado esta cantidad, 37.742.41 kilogramos, que es lo que vamos a utilizar para hacer la reacción que tenemos aquí. Esta reacción la trabajamos mediante estequiometría. Este peso en kilogramos lo transformamos a kilogramos mol, que esto que está aquí, dividiendo para su peso molecular. Posteriormente, con los coeficientes estequiométricos, encontramos los moles de cada compuesto en la reacción. Luego de ello, cada compuesto fue multiplicado por su peso molecular para encontrar los kilogramos que se generan y se consumen de cada compuesto. Y asimismo para la segunda reacción. Estos kilogramos los trasladamos a las corrientes de entrada y salida del proceso.
Esas son las corrientes, la 22, la 23, la 24 y la 25. Y colocamos lo que ingresaba y lo que salía en las corrientes correspondientes. Gracias.